Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, en el cual hablaremos de los últimos capítulos de Alicia en el País de las Maravillas. Comencemos. En el capítulo de La historia de la falsa tortuga de Alicia en el País de las Maravillas, aquí las matemáticas podemos notar que están más disfrazadas con humor o incluso parodia. Aquí, gracias a que el autor, Lewis Carroll, era matemático, muchas de las bromas que aparecen en esta lectura parecen que simplemente son babosadas o juegos, pero en realidad son conceptos matemáticos del tiempo que están disfrazados. El primer elemento de matemáticas lo podemos ver en la parodia que hace esta tortuga en una parodia sobre la educación matemática de esa época. Por ejemplo, la falsa tortuga le cuenta a Alicia que en su escuela estudiaban materias como ambigüedad, derisión, rebasamiento o cálculo de contorsiones, que en sí estos son juegos de palabras que justo están deformando los nombres reales de estas materias, que justamente los niños, en especial en Estados Unidos, o bueno, ingleses más bien, estudiaban, como la aritmética, que es lo que hace lo que parodia como ambigüedad, o la ambición, que es lo que dice derisión, o también la extracción, que por eso dice cálculo de contorsiones. Derisión se está refiriendo a las divisiones o la división. Todo esto claramente se tradujo al español, pero pues los significados originalmente están en inglés, o sea, como arithmetic, ambition, derision, extraction y así. Podemos decir que las matemáticas en este capítulo aparecen más como parodia de la educación matemática y más como juegos lógicos, también al mismo tiempo criticando la enseñanza confusa y celebrando el placer de pensar al revés, como no solo es en este capítulo, pero todo el libro de Alicia en el País de las Maravillas celebran este pensamiento no estándar o no común. Aquí lo que parece pura fantasía o bromas o disparate en realidad oculta una crítica muy inteligente al sistema educativo en su tiempo y en sí a la realidad que se vivía en la Inglaterra de esa época. Hola, te voy a contar cómo las matemáticas también están presentes, aunque de forma divertida y escondida, en el capítulo 10 de Alicia en el País de las Maravillas, titulado El baile de la langosta. En este capítulo, Alicia conversa con la falsa tortuga y el grifo sobre las materias que estudiaban en su escuela del fondo del mar. Y aquí es donde entra lo interesante. Mencionan asignaturas como Historia antigua y moderna, Mareografía, Tintura al voleo, Patín y Riego, que en realidad son juegos de palabras, con historia, geografía, pintura al óleo y latín y griego. Lewis Carroll, que era matemático, usa estos chistes para burlarse de la educación formal que, según él, a veces enseñaba sin sentido ni conexión con la lógica real. Pero lo más curioso es cuando explican cómo funcionaban los horarios de clase. Dicen que el primer día tenían 10 horas de lecciones, el segundo día 9, el tercero 8 y así hasta que se acababan las clases. Esta es una especie de progresión aritmética donde cada día se resta una hora. Entonces Alicia deduce con tal lógica que el día 11 no habría clases y acierta. Esto es pensamiento matemático. Aplicar una regla para descubrir una consecuencia. Carroll nos demuestra cómo un pensamiento lógico puede estar presente incluso en un mundo tan absurdo. Nos invita a observar patrones y usar el razonamiento aunque el contexto sea completamente loco. Este capítulo, aunque está lleno de canciones y criaturas marinas extrañas, también nos recuerda que saber pensar y deducir puede servir incluso en los escenarios más inesperados. Hola, hoy quiero contarles cómo las matemáticas aparecen, aunque de forma algo absurda y cómica, en el capítulo 11 de Alicia en el País de las Maravillas, titulado ¿Quién robó las tartas? En este capítulo, Alicia presenta un juicio muy peculiar. Lo interesante es cómo los personajes, especialmente el rey y el jurado, intentan usar la lógica, pero claramente fallan. Por ejemplo, cuando el sombrerero es llamado como testigo, le preguntan cuándo empezó su merienda. Él contesta que el 14 de marzo. La liebre de marzo dice que fue el 15 y el lirón
insiste que fue el 16. ¿Qué hacen con esta información? El rey ordena al jurado que apunten las 3 fechas y luego sumen los números y los conviertan a chelines y peniques, como si esto fuera alguna lógica. Además, también vemos una crítica a cómo las personas a veces fingen saber cosas solo para parecer inteligentes. Para los miembros del jurado escriben en sus pizarras palabras como bichejos estúpidos sin ningún sentido. De hecho, uno ni siquiera sabe cómo se escribe bichejo y lo copia del vecino. Este capítulo nos muestra que las matemáticas no solo son números y operaciones, también son una forma de pensar lógicamente, de razonar. Y en este juicio se nos demuestra que para cuando las personas no saben usar una lógica, se llega a lo absurdo. Así que, aunque parezca solo una escena graciosa, el capítulo 11 nos enseña de forma muy creativa lo importante que es pensar con claridad y no usar los números sin entenderlos. Hola, bienvenidos. Hoy nos adentraremos en uno de los momentos más intensos del libro, el juicio en el que Alicia declara. Un capítulo cargado de lógica absurda y, claro, mucha matemática escondida. Acompáñenme en este viaje. Alicia entra a la corte justo cuando se lleva a cabo un juicio absurdo por el supuesto robo de tartas. Los personajes del País de las Maravillas están presentes. El rey, como juez, ordena que se lea la carta encontrada como evidencia. Pero la carta no tiene firma, ni sentido. Esta situación nos lleva a una de las ramas fundamentales de la matemática. Lewis Carroll, además de ser escritor, era lógico matemático. El juicio está lleno de falacias, conclusiones sin base, reglas cambiadas a conveniencia y razonamientos circulares. Un ejemplo claro es cuando el rey dice, si no tiene firma, entonces debe ser del acusado, porque nadie más se atrevería a no firmar. Eso es una falacia del tipo afirmación del consecuente. Algo así como decir, si llueve, hay nubes, por lo tanto está lloviendo. Algo en que matemáticas se considera un error de inferencia. Alicia, mientras escucha las tonterías del juicio, comienza a crecer de nuevo. Su nueva perspectiva le permite cuestionar las reglas del tribunal e incluso enfrentarse al rey. Cuando éste dice la sentencia primero, el veredicto después, Alicia protesta. Eso no tiene sentido. Y tiene razón, en matemáticas el orden importa. Resolver una ecuación fuera de secuencia lleva a errores. Es como decir que multiplicar antes de sumar da lo mismo que sumar antes de multiplicar. No es así. Lo que está pasando en el juicio es una inversión ilógica de secuencia. Carroll juega con eso para hacernos ver cómo muchas veces seguimos reglas sin cuestionarlas. Alicia, usando un razonamiento y sentido común, se impone frente al absurdo. La lógica, aunque distorsionada, está en el corazón de esta escena. Y eso nos recuerda que las matemáticas no solo están en los números, sino también en la forma en que razonamos día con día. Pero el País de las Maravillas aún guarda más secretos por explorar. Continuaremos pronto. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.